Buenos días, iglesia. Dios le bendiga en esta mañana. Esta mañana tiene pinta de primavera hoy día, ¿no? No de invierno, sino de primavera. El sol que sale, no sale. Ahí estamos. Lo que grato es poder volverlos a ver, a muchos de ustedes, también a las visitas que nos están acompañando en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar comenzando una pequeña serie, por si acaso, así que son solamente 4 enseñanzas de esta pequeña serie, que tenemos 2 en este día, 2 el próximo domingo. Una serie muy cortita, que nos van a ayudar a cada uno de nosotros para poder estar bien, para poder llegar al éxito. A veces una palabra éxito, a veces en las iglesias es mal comprendida, porque sí aceptamos la palabra prosperar. ¿Ha escuchado eso? Pero cuando hablamos de éxito, la gente dice, no, es que el éxito es banal, pero sí es prosperar. Dios quiere que tú tengas una vida próspera. Dios quiere que tengas una vida de éxito. Lo que pasa es que el éxito a nivel del mundo muchas veces la tenemos a mirar de mala manera porque pensamos el mundo, no nosotros. El mundo piensa que una persona exitosa es alguien que ha alcanzado un título. Una persona exitosa es alguien que gana mucho dinero. Una persona exitosa es alguien que tiene grandes cosas, pero eso es lo que el mundo da. Ahora el Señor en su palabra nos dice que el Señor quería, por ejemplo, en la vida de Josué, que todo lo que hiciera prosperara, o sea, tuviera éxito. Si yo le pregunto, José, el de la Biblia, ¿fue exitoso? ¿Fue exitoso o no? Dice que cuando estuvo dirigiendo la casa de los egipcios, todo lo que él hacía prosperaba o tenía éxito. Entonces, por eso a veces esa palabra no es muy mal interpretada cuando se ocupa en una iglesia, pero quiero que ocupemos en especial esa palabra, porque también nosotros tenemos que entender que tenemos que llegar con el lenguaje, o en este caso, con una palabra de que la gente comprenda. Yo le dijera hoy día, vamos a hablar de las concupiscencias del hombre. Y hay una visita. ¿Qué va a decir esa visita? Va a estar durante 45 minutos escuchando un sermón para ver qué es concupiscencia. En cambio, para los cristianos, ¿qué es lo que es? Malos deseos. ¿No es más fácil decir, vamos a hablar de los malos deseos del hombre? Por eso, más o menos, para que esté entrando en sintonía con lo que queremos transmitir, yo creo que el éxito también es, para mí, la toma de buenas decisiones. Yo creo que el éxito no es algo que se obtiene, voy a lograr el éxito y quiero éxito. No, yo creo que el éxito es el resultado de la toma de buenas decisiones. Y esa toma de buenas decisiones está basada en Dios. El Señor dijo, exitoso o bienaventurados los pobres. Uno va a decir, ¿cómo vamos a ser exitoso un pobre? Es que el mundo tiene una visión de que el éxito es dinero, pero ¿saben qué? Hay gente que tiene muy poco dinero y es exitosa en su matrimonio, en su vida, en la crianza de sus hijos. Que dinero no es símbolo de éxito. Solamente para aclarar ese concepto, vamos a estar hablando acerca de esta serie que tiene por título Herramientas para la vida, que son habilidades que necesitamos nosotros desarrollar para poder lograr el éxito. Yo sé que hay muchos libros. Si usted va a una librería secular, va a encontrar un muro lleno donde va a decir cosas para el éxito. Porque el mundo quiere hacerte creer que el éxito va a ser a través de la autopercepción, de que tú tienes que tener una mente positiva, tienes que pensar en lo bueno, pensar en grande, y puros pensamientos, ideas humanitarias, olvidamos de los principios de Dios. Es por eso que yo quiero hablar acerca de que sí, podemos tener éxito, pero basado en los principios de Dios. En la Biblia tenemos hombres que han sido exitosos, tenemos hombres que le ha ido bien en la Biblia, a pesar de cometer errores, a pesar de tener algunos conflictos. Hay hombres que, por ejemplo, el rey David tuvo un ministerio exitoso o un reinado exitoso. ¿Qué cree usted? Sí, pero eso tuvo conflictos, tuvo decepciones. Sí, vemos que hubo problemas familiares, habían peleas entre hijo y papá, él tuvo que salir huyendo de su reinado, pero después dice al final, ¿cómo termina la historia? Que llegó a tener el corazón conforme
al de Dios, y bajo su reinado justamente iba a venir nuestro Señor Jesucristo en su línea. Así que, mi hermano, si tú a lo mejor hoy día te consideras una persona no exitosa, ¿según quién? ¿Según el mundo? ¿O según lo que vamos a estar estudiando? Pero yo creo que el éxito no es por el solo hecho de ser salvos somos exitosos. Yo creo que el éxito se tiene que construir. Tenemos que avanzar para eso. Y no basta con el deseo y la determinación, que eso es lo que más va a escuchar en libros de autoayuda. Deseo y determinación. Si tú tienes el deseo y te determinas, vas a ser exitoso. ¿Digo algo? Yo conozco gente que tiene mucho deseo y determinación, no tienen una vida próspera. No tienen una vida bien aferrada a las cosas de Dios, que a veces tendemos a confundir eso. Así que necesitamos herramientas para triunfar realmente en la vida. Pero, por ejemplo, un agricultor puede orar, un agricultor puede orar que tenga una gran cosecha de maíz, sembró trigo. O sea, puede orar. Y yo sé que aquí hay algunos muy espirituales que dicen, no importa, pastor, lo que usted siembre, si el Señor quiere traer, lo va a sacar. ¿Hay gente así o no? Hay gente que tiene una fe tremenda y la tienden a confundir como que es la fe que a Dios agrada. No, déjeme decirle que Dios siempre la creación y todo lo que ha hecho, Dios lo ha hecho conforme a lo que nosotros vemos y creemos. Así que por más que yo no veo en la Biblia donde alguien sembró maíz y salió sandía. No lo veo. Pero sí yo veo prosperando cosechas. Yo veo Dios protegiendo cultivos. Yo veo esas cosas en la Biblia. ¿Por qué te digo esto? Porque por más que tú digas, yo quiero ser exitoso, pero si no haces nada, por más que ores, es lo mismo que un agricultor. Señor, bendice mi siembra y que saque muchos choclos. Sembraste trigo. Por más que hayas sembrado trigo, no va a salir choclo. Y a lo mejor vas a estar orando y con mucha fe, pero no es así. Por eso cuando uno está utilizando, por ejemplo, también hay que entender que cuando cosechamos, si usted ha visto, hay cosechadoras. Si yo a un cultivo, por ejemplo, de trigo, ahora me doy vuelta, en un cultivo de trigo le meto una cosechadora de uva, ¿voy a obtener el mismo resultado? No, ¿sí o no? No, la cosechadora de uva, ¿anda a ras de piso cortando la espiga? ¿O anda por los costados de los parrones sacando uva? A lo mejor usted no sabía que hay cosechadoras de uva, por si acaso. Las hay. Esta anda arriba, la otra anda abajo. Por más que yo sea creyente y ore que tenga éxito en mi cosecha, éxito, estoy ocupando la herramienta equivocada, ¿voy a obtener el mismo resultado? ¿Has visto a una mujer en la casa poniendo un cuadro con su zapato y clavando en el muro con su zapato? Lo puede hacer. ¿Lo has visto? ¿Lo he visto? ¿Va a obtener el mismo resultado? Posiblemente no, porque hay herramientas para cada función. Por eso queremos ver eso, qué herramientas tenemos nosotros, qué herramientas deberemos tener adecuadas en la vida para tener éxito. Y la Biblia nos habla mucho de estas herramientas. Mira por favor ahí en tu hojita y vamos a, después de leer este versículo en Eclesiastés 10:10, o si andas con tu Biblia, busca Eclesiastés 10:10, nunca te olvides, ni te entre la flojera a tu vida por si acaso, te animo. Creo que la hojita, a mi parecer, creo que la hojita es más para las personas nuevas, las personas que están recién entrando en el Evangelio, que es más fácil leer ahí en la hojita. No pierda la costumbre de buscar siempre en su Biblia, eso es bueno a la hora de conversar, a estar hablando con alguien, saber dónde se encuentra. El libro de Eclesiastés, capítulo 10, este es un versículo que apareció en la serie que estuvimos hablando de inquebrantable. Dice así la palabra de nuestro Señor, lo leemos todos juntos, ¿les parece? Y después de esto oramos. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3.
Vamos a orar. Padre, gracias a Dios te damos en esta mañana. Gracias por permitirnos llegar a cada uno de nosotros aquí a tu casa, a la iglesia, Dios, donde estamos reunidos en tu nombre, donde tú estás en medio de nosotros. Dios, rogamos en esta hora que se abra nuestro entendimiento para que la palabra de Dios esté sobre cada uno de nosotros, grabada en nuestros corazones, como dice Hebreo. Obra Dios para cada uno de nuestros hogares, familias, trabajos y en cada área donde podamos desempeñar y poder traer, Dios, esta enseñanza práctica a nuestra vida. Que ayúdanos, Señor, que así sea, que nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestros trabajos, nuestra casa, sea una casa próspera, una casa también que se viva el éxito. Gracias, Dios, por este tiempo, por cada persona, por las visitas que están con nosotros. También, Dios, oramos por los niños, por nuestros jóvenes que están. Gracias, mi Señor, por todo. Bendice tu santa palabra. Guíanos en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si dice ahí, si usted se da cuenta, dice si se embotara el hierro. O sea, está diciendo que si el filo se pierde, hay que añadir más fuerza. Eso lo expliqué la otra vez en uno de mis sermones, que si usted tiene un cuchillo malo en la casa, va a tener que ejercer más fuerza, no menos fuerza. Y dice la Escritura que la sabiduría es algo muy similar. Si usted tiene poca sabiduría, va a tener que hacer más esfuerzo. Si tiene más sabiduría, tiene que hacer menos esfuerzo. Es menos esfuerzo. Y es por eso que Dios nos ha mostrado a través de la Biblia, a través de hechos, a través de lo diario, de lo cotidiano, cosas que son sumamente impresionantes si aplicáramos sabiduría. Cuando usted quiere mover una roca y usted toma sus manos y trata de mover una roca, va a decir, oye, que es complicado. Pero a alguien Dios le dio la inteligencia y desarrolló la sabiduría en él, que dijo, ¿sabes qué? Si usamos una palanca, que es física, es ciencia, usamos una palanca, yo con ya voy 90 kilos, yo con 90 kilos puedo mover una piedra de 300 kilos con palanca. Fácil. Porque usted está haciendo aquello, aplicando sabiduría, entonces algo que se hace pesado, usted lo hace liviano. Cuando el filo de tus cuchillos en tu casa están buenos, van a suceder dos cosas. Número uno, te vas a cortar si no estás acostumbrado. Me acuerdo una vez fui a la casa de Orlando Clavero, señora Susana, la experta en lasaña. Me acuerdo que fui un día a su casa y me dijeron, hey, Orlando te va a cortar. ¿Te acuerdas, Orlando estaba en tu casa y yo te dije, Orlando, me dijo, pastor, usted puede encargarse del asado? ¿Hizo un asado, Orlando? Sí, no invitó, no importa. A usted no lo invitó. Hizo un asado Orlando, pero entre comillas es un asado. La que hace el Orlando es que él compra la carne e invita a alguien para que le cocine la carne. Esa es la técnica de Orlando. Por si acaso, te paso el dato. Así que después del culto, acércate y dile, hermano, yo te puedo hacer tu carne cuando quieras. Me acuerdo que nos invitó Orlando, estuvimos ahí en su casa con su señora, habían otros más, y yo le dije, ya Orlando, pero me hubiera ya avisado, yo traigo, siempre cuando voy a un lugar, trato de andar con mis cuchillos. Una manía mía. Pero como no sabía, llegué allá y Orlando me dice, pásame. Yo le dije, ¿tenés cuchillo? Sí, ya me pasó un cuchillo y yo hago así. No le hice nada a la carne. No, pero pastor, hay otro mejor. Fue a buscar el otro. Tampoco. Yo le digo, ¿te acuerdas, Orlando? No. Yo le digo, Orlando, ¿pero y cómo cocinan? Ahí entendí que en esa casa solo hacían pan con chancho nomás, era el menú. Le digo, Orlando, ¿tenía un esmeril? ¿Un galletero? No, pero mi mamá tiene, ya anda a buscar. Trajo un galletero. Empecé a sacar filo a todos los cuchillos que agarró por ahí. Hay que aprovechar. Le saqué cuchillo a todos le saqué filo a todos los cuchillos. Listo, los dejé impecables. Todos los lijé. Quedaron el filo como tiene que quedar. Y eso que sin piedra, sin nada, así, para salvar. Me acuerdo que a la semana siguiente me dice, pastor, me dice la Susana, tengo que contarle algo.
toda la semana me he cortado los dedos. ¿Por qué? Que cuando no hay filo, tú ejerces más presión, haces las cosas más a lo loco, porque tienes que hacer más fuerza. Si te pasa a llevar, no pasa nada, si el cuchillo está malo. Pero cuando el filo está muy delgadito, muy finito, entonces cualquier cosita te pasa a llevar. El Señor nos dice en su palabra, inclusive en los textos antiguos de ese versículo, le quiero leer ese mismo versículo en un texto antiguo. ¿Te parece? Versiones antiguas. Dice así la versión antigua de ese mismo texto. Me gusta más este que ese. Dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. ¿Cuál le gusta, ese o este? ¿Este está mejor o no? Lo voy a leer de nuevo. ¿Alguien tiene alguna Biblia que le salga así? Aquí. Ahí hay una hermana que tiene el versículo que yo acabo de leer. Hay Biblias que tienen ese versículo tal cual. Dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Me gusta la última frase. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. ¿Quieres ser exitoso? Sea sabio y ejecute bien. Eso es lo que está diciendo el versículo. Así que vamos a estar hablando acerca de esto, de lo sabio y lo bien ejecutado, y que en tu mente puedas entender que acción sabia y bien ejecutada, el resultado va a ser exitoso. Hoy vamos a comenzar una nueva serie donde vamos a estar hablando de habilidades, 8 habilidades que tenemos que tener en la vida. Hoy día vamos a ver parte 1 en la mañana, parte 2 en la tarde. Así que como decía, si el hacha pierde su filo y si no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Entonces yo te pregunto, hoy día estás quizás golpeando con más fuerza en tu vida. En vez de ser sabio y ejecutar bien, estás golpeando más fuerte en tu matrimonio. Quizás estás golpeando más fuerte en tu liderazgo, en tu trabajo. En vez de ser sabio y bien ejecutado, quizás te estás llenando de estrés, porque estás poniendo mucha fuerza y el Señor quiere sabiduría. Yo sé que mucha gente trabaja muy duro, pero lo que el concepto está diciendo aquí no es que esté quitándole el trabajo duro, sino que está diciendo, sigue trabajando duro, pero sabiamente. Si se trata de trabajar sabiamente, simplemente afila tu hacha. Nada más que eso. ¿Cuántos tienen sus hachas afiladas? O pastor, no tengo idea cómo está mi hacha. Señora, vamos a preguntarle a las cocineras, ¿cuántas cocineras tienen sus cuchillos pero bien afilados? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y el resto? Con fuerza. ¿Cuántas están agotadas de cocinar? Levante la mano. Es el problema del cuchillo, no es el cansancio. Vamos a empezar con estas habilidades. No quiere decir que el orden, por si acaso, en el estudio de estas habilidades, no quiere decir que es el con mayor relevancia. Pero vamos a hablar de un tema que hay que trabajar justamente para ser muy eficaz en lo que hacemos. Pero lo primero es que antes de abocarse a hacer lo correcto, a veces hay que sacar algunas cosas para hacer lo correcto. Hay que ser sabio. Hay veces que me pongo a trabajar en el taller, con mis hijos me ayudan. Lo primero que yo llego al taller, miro el piso. Y a veces en el piso del taller está lleno de maderas, pedazos de... Tú debes saber y todo. Yo lo primero que les digo a mis hijos, primero vamos a limpiar el piso porque nos vamos a doblar un tobillo, puede pasar algo, te dobla un tobillo y te cae arriba de la sierra circular o arriba de la mesa de trabajo, es complejo. Primero hay que limpiar antes de poder alcanzar algo correcto.
¿Pero ha visto gente que le gusta trabajar arriba del desorden? Yo soy uno de esos en mi oficina. Si usted va a mi escritorio va a encontrar tenedores, va a encontrar cuchillos, va a encontrar hojas, va a encontrar boletas, va a encontrar de todo. Pero estoy sentado sobre mi desorden. No estoy en mis pies con mi desorden. Y esa es la diferencia, que a veces en la vida estamos sobre el desorden, no el desorden encima de nosotros. Y una de las cosas que hay que sacar en nuestra vida, lo primero que vamos a estudiar hoy día, es los pesimistas. Antes de llegar a ser exitoso, hay que entender que tenemos que sacar algunas cosas, y esas cosas son los pesimistas. Vamos a ver a través de la historia del rey David, cuando todavía no era rey, sino era un simple joven y peleó contra Goliat. ¿Se saben esa historia, cierto? David contra Goliat. Antes de David ser exitoso, tuvo que trabajar en algunas habilidades. Y una de esas habilidades era sacar al pesimista. Tuvo que luchar con 4 pesimistas en su vida, en esa etapa. Y ahí dice en su hoja, pesimista, según el diccionario, es una persona que dice que algo no funciona y que no es posible. Un cínico, lo dice por si acaso el diccionario, no yo, un cínico que habitualmente expresa puntos de vista negativos. ¿Cuántos de ustedes han conocido un pesimista en la vida? No mire ni para atrás ni para el lado, solamente estoy preguntando si conocen a un pesimista. ¿Conoce alguno? ¿Todo malo? Quizás tú puedes estar casada con un pesimista. Siempre vas a tener a lo mejor hasta un hijo que siempre te va a decir, papá, no va a funcionar. Papá, no funciona. Quizás vas a tener un jefe que es pesimista en tu trabajo. Todo, muchas veces, lo que han logrado en la vida, todos los logros, toda la gente le dijo que era imposible. La otra vez leía un poquito la biografía de los hermanos White, cuando ellos dijeron, vamos a volar, y toda la gente le decía, es imposible que el hombre vuele. Tiene que pensar, hasta ese día nadie había volado, pero alguien tuvo un sueño, tuvo una visión y dijo, voy a hacer que volemos. Y estos hermanos se decidieron a volar. Su vuelo no fue tan grande, pero marcaron la historia. Y hoy día ustedes, ¿cuántos vuelan? Varios aquí vuelan. Fue gracias a una persona que dijo, no le voy a hacer caso a los pesimistas. Así que todos, a veces en nuestra vida hemos estado así. Cuando usted ve la Biblia, abre su Biblia, ve la historia de Moisés, cuando él andaba por el desierto, ¿qué decía la gente? No vamos a pasar en el desierto, vamos a morir. ¿Se acuerda? Cuando Dios escoge a una persona que no es carpintero, la Biblia no lo dice, que no es arquitecto ni constructor, la Biblia no lo dice, sino que escoge a un varón nomás que es temeroso de Dios y dice, por favor, ¿podría construir un arca? ¿Sabe a cuánta gente convenció? Solo 7. Miles de personas, solo 7 creyeron y dijeron, ya, nos vamos a subir ahí, nos vamos a salvar. Y el resto era pesimista. ¿Sabe por qué el resto era pesimista? Porque nunca había visto la lluvia. Por eso, si usted está enfocado en hacer algo que nadie a su alrededor lo ha hecho o lo está haciendo, por lo regular vas a tener oposición. Así que vamos a ver que las personas pesimistas en tu vida, por si acaso también aclaro eso, no son mala gente y no son malas personas. Así que por recién cuando yo dije a lo mejor estás casada con un pesimista y tú dijiste amén, quiero decirte que no es mala persona, solo que es pesimista, solo que es negativo, pero no son malas personas. Pero realmente a veces son personas que están equivocadas y dicen que tú no puedes lograr y hacer todo lo que tú realmente anhelas. A veces en la Escritura, si vas a tomar una decisión importante, por si acaso, debes de hablar con gente piadosa. ¿Nos dice eso la Escritura?
La Biblia nos dice que si tienes algo que decidir, busca consejo. La Biblia está llena, pero a muchos nos ha pasado, me incluyo, donde yo he buscado consejo en algunas personas sabias y me han dicho, estás loco. Y después no estaba tan loco. Por eso, ojo, que vamos a estar hablando de esto, porque también hoy día hay muchas, y lo vamos a tocar en un punto, también hay muchos expertos. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay muchos expertos. Como yo siempre he dicho, por favor, cuando hay un matrimonio, un consejo de parte mía para ustedes, pero escuchen, cuando hay un matrimonio, pidan al pastor que les dé un consejo. No me gusta dar cosas. Sobre todo en las fiestas. ¿Se ha dado cuenta que hay un matrimonio y le pasan el micrófono al primero que buscan, no sé por qué, al pastor? Pastor, ¿qué le quiere decir a esta nueva pareja? Yo le digo, ahí yo me bloqueo, yo digo, ¿qué le digo? Porque mi matrimonio no ha sido exitoso, ha sido bueno, no exitoso. Lo único que le podría decir, y lo he dicho en algunos matrimonios, no escuchen ningún consejo y sigan ustedes solitos adelante aferrados a Dios. Mato todo el rato para dar consejos. ¿Sabe por qué? Porque yo sé, tenemos matrimonios buenos en nuestro hogar, tenemos matrimonios, pero todos nosotros somos personas totalmente individuales, formadas y creadas con procesos, que ninguno de mis procesos se va a asimilar a un proceso de otra persona. Por ejemplo, yo me casé con una rancagüina, de Granero. Así que ella no va a reaccionar como alguien de Vitacura. Buen sentido la palabra. Por eso me casé con ella, bien acampada, bien de campo. Y ahí me sigo al campo. Pero nuestra historia ha sido totalmente individual en nuestros eventos, en nuestros procesos. Y ustedes se casan, por ejemplo, Michelle se casa, ella tiene una vida, ha pasado por procesos que son muy diferentes a los míos. Por eso, cuando miramos en la Escritura, Dios no habla de procesos específicos, sino habla de construir tu proceso base a una base bíblica. ¿Me doy a entender con eso? Dios te pone la base, pero tú construyes. El Señor dice en la palabra de Dios, inclusive que la Biblia fue edificada por los cimientos de los apóstoles. Eso fueron la base. Pero después cada vida cristiana fue construida por ti bajo el plan de Dios que tiene para tu vida. Así que lo primero que vamos a estar hablando en esta hora, los 4 pesimistas que enfrentó David antes que a Goliat. Número 1, ¿me está siguiendo ahí? Empieza a anotar en su hoja. Número 1. Vamos a ver, para entrar en el contexto, a qué nombramos lo que significa. Bien, número 1, tu padre lo retuvo. Número 1 en sus hojas, 4 pesimistas que enfrentó David, el primero que tuvo que enfrentar fue a su padre, que lo retuvo. Entre paréntesis, pongan al lado retraso. El énfasis para mí, retraso. Solamente es para que no nos perdamos. Así que retraso, o postergar, como ustedes le quieran poner. Tu padre lo retuvo, tu papá lo detuvo. Y el primer pesimista, muchas veces, por si acaso, es gente muy cercana a nosotros, y en especial a veces hasta los padres, le estoy hablando a los jóvenes. A veces nuestros hijos quieren ser algunas cosas y a veces nosotros los retenemos a ellos. A veces, como dice en Efesios, dice que no provoquemos a ira a vuestros hijos. La palabra ira ahí en nuestra traducción es ira, pero en la traducción original es apagar sueños, es tirar hacia abajo. Entonces cuando vemos justamente la Escritura y dice no provoquéis a ira, es no tires a los sueños de tus hijos hacia abajo. Es cuando tu hijo te viene a decir, papá, yo quiero hacer esto, y tú le dices, ¿y tú creéis que con eso vaya a vivir? ¿Por qué? ¿Por qué esa frase de un papá diciéndole, tú crees que con eso vas a vivir? Porque tiene el concepto del mundo, pensando de que dinero es éxito. Y no, dinero no es éxito. Hay padres a veces que cometen ese error.
Dice ahí en el libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12. Dice, David era hijo de aquel hombre, efreteo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaías, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí había ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea, David fue, pero David volvió. Y era una decisión del papá. Era una decisión de su papá, él quería apacentar. Si ustedes ven la historia y leen la historia, cuando llega el profeta a decir, vengo a buscar al rey futuro de Israel, ¿a quién mandó a buscar el papá de estos 8 hijos? A todos excepto uno. Mandó a buscar a todos excepto uno. ¿A quién dejó afuera? Al menor, al más chico de todos. ¿Y dónde estaba el más chico de todos? Cuando llega el profeta y le dice justamente al papá de David, le dice, tráeme a tus hijos, porque de aquí nacerá o bendeciré al rey de Israel. Mandó a buscar a 7. ¿Por qué no el 8? Porque la visión de un padre o la visión de este hombre era muy diferente a la visión de Dios. ¿Se acuerda que Dios le dijo al profeta? Lo primero que le advirtió Dios al profeta, porque el profeta se podría haber equivocado, cuando vayas a escoger al futuro rey, no mires ni su altura ni su parecer, sino mira lo que hay en su corazón. ¿Se da cuenta? Que la visión realmente de parte de Dios es qué es lo que hay en el corazón y no lo externo. Por eso el éxito externo que el mundo enseña, que tienes que ser alto, que tienes que ser buen mozo, que tienes que ser rubio, que tienes que ser de ojos azules para poder liderar, eso es un error. Dios lo corrigió en ese momento y dijo, no, tráeme al más pequeño de todos. Al final termina diciendo el profeta. ¿Acaso tú no has sido retenido alguna vez por alguien, frenado en tus sueños, en tus anhelos? Cuando eras joven quizás tu papá no te frenó en algo. Y una de las cosas que puedo decir de mi papá que está presente aquí, doy gracias a Dios por él, que él nunca me dijo que no. Pero yo me acuerdo de una frase muy buena de él, que a lo mejor él ni se acuerda ya. Mi papá no se acuerda de nada ya. Tiene recuerdos selectivos, se acuerda solo de algunas cosas, ¿no? ¿Cierto? ¿Se acuerda de los jugadores de fútbol de los tiempos antiguos? Selectivo. ¿Se acuerda de todo? ¿Se acuerda de los rancheros? ¿Se acuerda de las películas antiguas? Del resto, no importa. Me acuerdo de una conversación que tuvimos hace muchos años, yo era muy joven con mi papá. Mi papá era muy joven, yo también, más pequeño todavía. Mi papá solamente un día nos estaba conversando y dijo, si vas a hacer algo, sé el mejor. No, a lo mejor no se acuerda. Y él ocupa esta frase que a lo mejor los papás, no sé, son esas frases que vienen grabadas en los papás, ¿cierto? Pero me dijo esta frase, que en aquel tiempo había una empresa aquí que era Tasuí. ¿Se acuerda de Tasuí? Para los que son de acá de la zona, eran los que recogían la basura. Mi papá me dijo, vas a recoger la basura en Tasuí, está el mejor. Esta fue una frase que a mí hasta el día de hoy no me he olvidado y me acuerdo de él cuando él me está diciendo, vas a recoger la basura, está el mejor, marca la diferencia. No me estaba diciendo, no me interesa, me estaba diciendo, no me interesa en qué vas a trabajar o qué vas a estudiar, es el mejor. Esa fue una frase. Por eso yo le digo que hay gente que lamentablemente hoy día le tiene pánico a las tomas de decisiones porque tuvieron padres que los estuvieron criticando constantemente. Hoy día tenemos personas acá que vienen de otros países y que hoy día a lo mejor personas se han sentido muchas veces menoscabadas o tiradas para abajo por tu idioma, por tu color de piel. No lo vivíamos hace 30 años atrás en Chile, pero hoy día lo vemos porque tenemos muchos extranjeros.
¿Cierto, Quique? Aunque ustedes se creen grandes, todos se creen grandes los argentinos, en ellos no tienen problema. Hay que creerse el cuento. ¿Tienen la Copa Centenario ustedes? Ah, ya, ahí te bajé al tiro, ya. Sigamos mejor. Todos, pero no te piquí, Quique, tranquilo, ahí nomás. Yo tengo el micrófono, tranquilo. Es argentino por si acaso, si no se dieron cuenta. El hecho de que todos hemos enfrentado un tipo de discriminación a nuestras ideas. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes ha iniciado un proyecto en su casa y su señora salió a decirle, no va a resultar? ¿Sí o no? Alguna señora dijo, mi amor, quiero emprender. Y tu marido te dijo, no va a resultar. ¿A alguien? ¿Es por qué? Pero son personas que te aman. ¿Son personas que te aman? ¿Son personas que te aprecian? ¿Acaso el papá de David no lo amaba? Sí, pero no porque tú ames a alguien, a veces no crees en los sueños que él tiene, ni en los deseos que él tiene. Por eso la primera barrera en tu plan hacia el éxito es justamente el retraso. Porque cuando Dios te da un sueño, una visión, en el buen sentido de la palabra, por lo regular nunca sucede al instante. Porque cuando Dios va y le trae un profeta a David, ¿fue rey inmediatamente? Oh, tuvo que pasar muchísimos años. ¿Había un rey? Sí, ¿cómo no voy a nombrar rey si hay un rey? Entonces, ojo, que Dios tiene planes y visiones para nosotros, pero hay un periodo de espera. Hay un periodo de espera y a veces hay que entender que esa espera o ese retraso viene de parte de Dios, no del pesimista. No porque un pesimista te diga no puedes y mira, lleváis 2 años pensando y todavía no sucede. ¿Viste que yo tenía razón? No olvide que está todo bajo sujeto al plan de Dios. El papá de David pensaba posiblemente que no era lo suficientemente grande, que no era experimentado para ir a luchar al campo de batalla con sus hermanos. El primer hombre que fue rey sobre Israel, ¿cómo se llamaba? Saúl. Y él era el rey en ese momento. Pero al final, cuando vemos que Dios le dice justamente a David que va a ser rey, acuérdense, lo decía hace un momento, que Dios está pendiente de lo que había en el corazón. Por eso cuando el profeta le dice al papá de David, mira, Dios me dice, estoy parafraseando, Dios me dice que de todos los hijos que tengo delante de mí, no hay ninguno que agrade a Dios. ¿No habrá otro? Y el papá dice, pero queda uno que está en el campo cuidando las ovejas. ¿Qué fe le tenía el papá a ese joven? ¿Sí o no? ¿O no le tenía fe? ¿No le tenía? Y hay veces, ¿cuánta gente no te tiene fe a ti? ¿Cuánta gente a veces no aprecia todo lo que tú haces? Porque pensamos que está haciendo lo básico, lo mínimo, o porque está cuidando ovejas mientras sus hermanos están en la guerra, en el campo de batalla. Él está cuidando las ovejas. No sabía que Dios lo estaba preparando de antemano. Ese jovencito ya había matado osos y leones. Matando osos y leones, y aún así era mirado menos. Así que el papá en su primera etapa lo detuvo. Fue un pesimista el papá. Segunda cosa que debemos sacar o enfrentar. Número 2, todos los demás estaban asustados. Todos los demás estaban asustados. Y a eso le vamos a poner entre paréntesis, desánimo. El resto tenía miedo. Y vemos justamente que la gente en aquel tiempo le tenía miedo a Goliat.
La idea predominante que había en aquel tiempo es que Israel iba a ser sucumbida por este gigante. Y se había creado un clima de, primero, hubo un pesimismo y después hubo justamente este miedo que produjo desánimo. Dice ahí del versículo 8 al 11, dice así: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Hablando Goliat: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. ¿Qué dice el versículo 11? Viendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteos, ¿qué dice? Por eso, cuando entramos en la vida de los pesimistas, el pesimista muchas veces nos va a frenar, pero también va a causar miedo. Nos va a poner en una figura de miedo. Por eso Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército de Israel diciendo: ¿por qué se ponen en orden de batalla? ¿Por qué se ponen como que fueran a pelear? ¿Y por qué no pelean? Ay, si soy tan chorito, ven, pu. A los chilenos, ¿cierto? ¿Qué va? Así son los peleadores de calle. Y ahí vemos a Goliat. ¿Y qué pasó con la gente? ¿Cómo estaba la gente? ¿Cómo estaba Saúl? ¿Cómo estaba el ejército de Israel? ¿Cuánta gente creó miedo a una nación o a una población? ¿Cuánta? Basta con uno. Una persona puede causar miedo a una iglesia. Basta con uno. Una puede causar problemas en tu trabajo. Una. No necesitamos muchos, solo necesitamos uno que constantemente esté causando miedo y va a hacer que el resto se frene. ¿Has trabajado a veces en lugares así? ¿En alguna oficina donde siempre hay uno o dos que son los problemáticos? ¿Y el resto todo bien? Uno. Y a veces, ¿qué pasaría si yo soy ese uno? ¿Has pensado? ¿En la familia? ¿Tus hijos? Cuando mamá y mis hijos, imagínense, 7 más 8, ya pues papá. Yo le digo: no, si usted no, le va a dar miedo si vamos. A veces termino yo miedos traspasándolos a mi familia y no lo hacemos. Existe, lamentablemente, muchas veces cultura del miedo. Por ejemplo, cuando la cultura del miedo se mete en la vida de la gente, empiezan a ser controladas. Yo he hablado con mucha gente en los años de ministerio, he hablado con personas que me han dicho: pastor, no sé qué hacer, y me empiezan a contar la historia. Una historia muy común que escucho siempre en mi oficina o gente que me cuenta es que le tienen miedo al jefe. Es que mi jefe es pesado, es que mi jefe es aquí, es que yo no puedo hacer esto. Me vienen a preguntar: pastor, ¿sigo o me salgo? Es que mi jefe y mi jefe. Cuando hay que entender que la cultura del miedo es frenar todas las ideas buenas, mejores, cosas que ayudan a la empresa, a tu familia, a tu hogar, a tu iglesia, y es para que justamente esas ideas no vengan de ti, no vengan del ególatra. Y implantan una cultura del miedo dentro del hogar, dentro de las oficinas, simplemente porque no creen en uno. Por eso, todo el mundo hoy día tiene miedo a perder su trabajo, están tratando de proteger su lugar, pero no muchas veces lo están tratando de proteger porque van a perder el trabajo, sino por sus miedos. Y ¿creemos en Dios?
Confiamos en Él, pero a veces nuestro jefe es más grande que nuestro Dios. Y eso no puede suceder. Dios es más grande que nuestro jefe. A veces una esposa quiere dar una idea, pero como su esposo es autoritario, no da una idea. Cultura del miedo. Déjame decirte, hermana, Dios es más grande que tu esposo. Y al revés en la mayoría de los casos. Dios es más grande que tu esposo. No le tengas miedo. Cómprate un casco, Orlando. Cuando usted ve la historia en el libro de Números capítulo 13, no lo vamos a meter ahí porque eso daría para otra serie. Pero cuando usted se mete a la Biblia, en Números capítulo 13, va a encontrar cuando Dios envía a los espías a mirar la tierra, a conquistar, ¿se acuerda? Mandaron a los espías a mirar, 2 volvieron diciendo, sí, podemos más que ellos, y 10 dijeron, no podremos, somos como langosta, la tierra donde vamos a ir traga a sus moradores. Números capítulo 13, muy buen capítulo. Y a la final, ¿qué hace el Señor? ¿Qué pasa con los pesimistas? ¿Qué hace Dios con los pesimistas? No, yo no los mandé a ver si se podía, yo los mandé a ver cómo lo vas a lograr. Tenemos a 2 superhéroes de la fe, Caleb y Josué. Dijeron, nosotros podemos. No importa que hayan gigantes, ¿se acuerda que estaban las familias de Anac ahí? No importa que hayan gigantes, vamos a poder porque Dios está por nosotros. Pero ¿qué hizo la gente? Cuando estos 10 volvieron, la gente se desanimó, cultura del miedo, la gente dijeron, mejor muramos en el desierto. Otros dijeron, mejor no hubiéramos quedado con los egipcios de esclavos. Al final se aleonó Moisés, se aleonó Caleb, se aleonó Josué. Bueno, lograron y conquistaron. Todo el pueblo de Israel en su gran mayoría se dio por vencido. Versículo 16, capítulo 17. Mire lo que dice. Porque este fue un trabajo sistemático. Hoy día yo lo analizo en la Biblia y yo digo, aquí hay cosas muy interesantes para poder. Yo quisiera ocupar la escritura. Porque por 40 días, el filisteo por la mañana, por la tarde, lo hizo así por 40 días, mañana y noche, les dijo a Israel, no van a poder ganarme. ¿Sabe qué terminó pensando Israel? No van a poder ganar. Pero, déjeme decirle un dato interesante que después Dios a uno le habla porque es carismático, eso, ¿cierto? Pero Dios nos muestra a través de la Escritura y me dice esta pregunta. ¿Por qué David no tuvo miedo como esas personas? Esto es práctico nomás, esto no es fe ni que puso toda su fe en el Señor. No se ponga espiritual, sea bien carnal. Confió en sus capacidades, había cazado oso, confiaba en Dios, tenía una experiencia. Bien, ahí está la respuesta del hermano George. ¿Dónde estaba David? Cuidando ovejas. David escuchó por 40 días, 40 tardes, que el filisteo podía más que él. Entonces cuando llegó ese día, y vamos a ver en la historia que lo enfrenta, él no le creía. Él no participó de la cultura del miedo. Entonces, ojo a quién escuchamos a veces. Ojo de quién estamos constantemente escuchando cosas que bien empieza a causar miedo en nosotros. Nos frenamos. Por eso mejor es retirarse. Mejor es ir a cazar solito. Ir a cazar leones solos. No escuchar la cultura del miedo. Es interesante
llamó la atención a mí eso, y esa es mi conclusión. ¿Por qué David? No es que David era más espiritual, y David no estaba, no escuchó nada. Por eso, ¿qué voces estás escuchando tú? ¿Te has preguntado cuáles son las voces que estás escuchando últimamente? Solamente decirte algo, tú necesitas escuchar a Dios. Yo no necesito escuchar declaraciones negativas, porque si no voy a ser negativo. Yo no voy a escuchar declaraciones negativas si no me voy a paralizar. En el trabajo, en la oficina, en un proyecto, en un problema no resuelto, lo que nosotros necesitamos es estar afuera y no escuchar todo eso, ni estar pendiente de todo eso. Y eso es lo que le ocurrió a David, cuando David, el joven pastor, aparece en la escena. Él no había estado en la línea de frente escuchando la negatividad de todos los días, de mañana y de noche, de este gigante. Mire versículos 23 y 24. Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y qué dice? Las oyó David. ¿No las había oído? Las oyó David. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre que habían oído por 40 días, ¿qué dice? ¿Dónde estaba la diferencia? ¿A quién oímos? ¿A quién escuchamos? Los que escucharon a Goliat tirándolos para abajo todos los días tuvieron miedo. Pero había uno que no lo había escuchado y lo escuchó por primera vez y no dice, y David se llenó de miedo. No dice eso, sino los que iban y estaban ahí se llenaron de miedo. Solamente decirte algo, no te juntes con gente negativa. Los mejores amigos, a mi parecer, no deben ser pesimistas. Ahora, si lo son, recuerda que te aman. Pero tú tienes que decidir a quién vas a escuchar. Lo tercero, número 3. Su hermano cuestionaba su intención. Su hermano cuestionaba su intención. Y a esto le vamos a llamar desaprobación. Ese fue un gran obstáculo ahí. Hay muchas personas que cuestionan tus intenciones, sobre todo cuando compartes un sueño. Su hermano cuestionaba su intención. Número 3, desaprobación. No sé si te ha pasado, yo sé, aquí hay algunos que son jefes, yo conozco varios que son jefes, que obviamente la jefatura siempre tiene que estar tratando de mejorar cosas y dando ideas para que cosas sean mejores. Creo que también los papás son grandes jefes, las mamás igual, y en la iglesia también hay. Pero una de las cosas que veo es que cuando tú compartes un gran sueño, hay mucha gente que solo lo único que piensa es en tu ego, no en el sueño. Cuando yo digo, se me ocurre esta idea, y algunos inmediatamente empiezan a decir, pero es que a lo mejor él quiere esto, a lo mejor quiere esto otro. Tú como jefe en tu empresa, tú dices, voy a hacer esto, se me ocurrió esto. Y algunos al tiro dicen, no, es que es para puro caerle a los superiores bien. Al ego. Y esta es una barrera que hay que eliminar, que es la desaprobación. Porque hay una barrera de retraso, hay una barrera de desaliento, hay una barrera de desaprobación. Y por lo regular esta es la que duele más, por lo regular. Siempre vas a tener detractores, inclusive los puedes tener en tus relaciones más cercanas, pero siempre van a haber detractores. Por lo regular los detractores tienen que ver porque no están viendo tus sueños, te están viendo a ti.
La gente no te tiene que mirar a ti, tiene que mirar el sueño. Mira el versículo 28. Hay un ejemplo. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, el hermano mayor de David, con aquellos hombres, dice, se encendió en ira, ¿contra quién? Contra David, o sea, su hermano. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Miren lo que le dice. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla, te hago una pregunta, ¿eso es lo que tenía David en su corazón? Pero si usted lo escuchara o si Eliab conversara contigo, suena sumamente convincente. Es increíble cómo el hermano mayor está diciendo, tú estás aquí por motivos equivocados, por razones equivocadas, porque tú lo único que quieres es lograr cosas para ti. ¿Era así? ¿David quería ser el rey? No, si usted lee la historia, él no quería ser rey. Y le dice al profeta, ¿y por qué yo si soy el más chico? Pero miren lo que hace su hermano. Yo conozco tu soberbia y tu malicia en tu corazón. ¿Cuál soberbia y cuál malicia? Aprendemos algunas cosas. No todo lo que usted escuche es verdad. Sobre todo cuando se crea una rivalidad en especial en esta historia entre hermanos. Porque yo trato de mirar a David en este caso de esta acusación que le está haciendo el hermano, y David quizás está diciendo, ¿y qué he hecho? ¿Y qué hice? ¿Por qué están diciendo todo eso? ¿Qué he hecho yo? Pero ¿sabes qué? Pasa por muchas veces porque gente, y en especial a veces hasta familia, no quieren que tus sueños sean de impacto. Quieren ellos sus sueños, o quieren ellos sus sueños. Mira, esto es una frase que anoté un día, ya voy a predicar de eso, pero me acordé ahora. Confianza en Dios muchas veces es juzgada por la gente como vanidad. Voy a repetir, una frase que tengo para un sermón un día. Confianza en Dios muchas veces es juzgada como vanidad. Señor, yo sé que puedo lograr esto. Y la gente va a decir, qué vanidoso. Las personas, muchas veces que no escuchan a Dios, juzgan a las personas que sí escuchan a Dios como arrogantes y vanidosos. Uno les tira un sueño y ¿quién se cree para venir a decir lo que tenemos que hacer? Solamente hacer una aclaración con eso, con esa pregunta en especial. ¿Quién te cree que eres? Es una frase, ¿has escuchado esa frase? En peleas por ahí de repente, ¿y quién te creís tú? ¿Quién crees que eres tú? Yo creo que esa pregunta en mi cabeza la hago de otra manera, para mí. Cuando alguien me dice, ¿quién se cree el pastor? La pregunta no es quién nos creamos nosotros que somos. La pregunta es quién pensamos que Dios es. ¿Me di a entender? Cuando alguien me dice, ¿qué te crees? No, no es hacia mí. ¿Quién piensas tú que es Dios? Si Dios te da un sueño, ¿quién soy yo para decirte que no? Si Dios pone en tu corazón, logra esto en tu trabajo, ¿quién soy yo para decirte eso? Pero tendemos a jugar sin saber. Por eso tenemos que dejar que el tamaño y Dios termina. Si crees en un Dios grande, siempre tu vista va a ser hacia metas grandes. Si crees en un Dios pequeño, tus metas van a ser pequeñas. Si crees en un Dios grande, tus problemas van a ser grandes. Si
crees en un Dios pequeño, problemas van a ser. Así que por eso, ¿cómo yo puedo saber? Y esa es la pregunta que me hacen a veces, pero pastor, ya usted me dice meta, sueño y todo, ¿y cómo yo puedo saber que una meta es de Dios? Solamente lo que he aprendido en los años es cuando no lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Yo creo que eso es una meta de Dios. Cuando yo lo puedo desarrollar por mis propias capacidades, creo que esa es una meta mía. Porque Dios actúa más allá de donde yo puedo justamente lograrlo. Cuando Dios a ti te da un sueño, y hay que entender que hay sueños que Dios te pone, o ideas que Dios te pone, que es para que tú las desarrolles. Pero hay otras ideas que vienen de Dios, es para que tú las ejecutes, pero Él produce el que así suceda. Y esas son por lo regular las más grandes. Y a veces cuando Dios te da un sueño, otros lo trataron de hacer y fallaron. Y por eso a lo mejor por otros te vas a ser juzgado. A veces vas a ser incomprendido en tu casa, por tu esposa, por tus hijos, porque tienes un sueño. Otros te van a llamar engreído, arrogante, porque tienes un sueño y quieres cumplir un sueño. Pero les digo algo, ninguno de ellos, los que te critican, han escuchado a Dios con respecto a tus sueños. ¿Qué es tu sueño? Por eso David hace una pregunta. David preguntó, ¿cuál es la recompensa por matar a Goliat? ¿En qué estaba pensando? ¿En el beneficio? Sí, porque tenemos que pensar que cada sueño tiene un beneficio. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Número 4. Una de las cosas que hay que enfrentar antes de llegar al éxito. Número 4, los expertos dudaban de su habilidad. ¿David era guerrero? No. ¿Era soldado? No. ¿Tenía hermanos expertos en guerra? Sí. ¿Y quiénes fueron los que cuestionaron a David? Los expertos. A eso le vamos a llamar, entre paréntesis, duda. La duda nunca, por si acaso, ha servido en la guerra. Nunca. Así que cuando Saúl escuchó el voluntario para ir a pelear con el filisteo, Saúl lo llama y le dice, ven aquí, ven a mi oficina, hablemos, conversemos. Ven a la oficina. Y mire lo que dice el versículo 32. 33. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David. ¿Qué dijo Saúl a David? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra En otras palabras, es que hay expertos. Él es un experto, tú no puedes contra un experto. Y ahí ocupa la palabra hombre de guerra. Entonces vemos que este problema David no dejó justamente, que gente experta estuviera diciéndole qué hacer al rey David. En este caso todavía no era David. Los expertos ayudan, pero les digo algo, los expertos no han escuchado la voz de Dios. Porque Dios habló a David. Y Dios puso en el corazón de David pelea, no a los expertos. Habrán personas en tu vida que te dirán, no eres un profesional en esto. ¿Por qué estás tratando de hacer un negocio si tú no eres economista? ¿Por qué quieres predicar si no eres pastor? ¿Por qué quieres liderar si nunca has hecho un curso de coaching? ¿Por qué estás tratando de construir un ministerio si no eres profesional ni has salido de un instituto teológico? Así escuchamos personas que van matando los sueños de las personas. Como le dije hace un momento, el arca de Noé no fue construido por un arquitecto. Fue construido por un simple hombre que labraba la tierra, dice. ¿Ya?
un agricultor, no un experto. Primera de Samuel 17:17. Y dijo Isaías, David su hijo, toma ahora para tus hermanos un hafa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira a tus hermanos, están buenos y toma prendas de ellos. En otras palabras, para lo único que sirves, para los mandados. ¿Listo? Porque ellos son los expertos, tú para los mandados. Tú llevas la colación, la vianda para los soldados, tú no eres soldado. ¿Quién fue el que se ofreció? ¿Quién fue el que se ofreció a pelear con Goliat? ¿Y los expertos? Eso nos enseña, y a mí me ha enseñado en la obra del ministerio, que yo muchas veces escojo gente, hablando de mi posición pastoral, a gente con disposición, no expertos. Y sin ofender a nadie, hay muchos expertos en nuestra iglesia y no ofrecen sus habilidades ni sus capacidades en la obra de Dios. Me acuerdo de una discusión que tuve ahí, casi con un par de cachetadas, con mi hermano Yerko. Es mi hermano de sangre. Un día nos pusimos a conversar con él y me dijo, no, pero es que tú deberías tener profesores que salieron de la universidad sirviendo en el Ministerio de la Educación de la iglesia y que ellos con sus capacidades pudieran estar atendiendo a los niños y trabajar con los niños en la escuela y armar un programa. Yo te podría ayudar en esto porque hay que traer a los profesionales. Yo le dije, ¿y dónde están esos profesionales que no sirven ahora? Hay niños de 15 años enseñando clase a los hijos y que saben más Biblia que el profesional. Saben todas las historias del Antiguo Testamento. Y el profesional no se sabe ninguna historia y confunde a Sansón con Hércules. Sí, me ha pasado. Un día un profesional me dijo eso. Pastor, ¿y Hércules le cortaron el pelo? No tenía idea de Biblia. Mezclando personajes ahí. Es Sansón, no Hércules. Por eso Dios busca personas que estén dispuestas a hacer cosas pequeñas. ¿En lo poco has sido fiel? Ahora, si tú eres un experto en algo, entonces ¿por qué no estás entregando tus habilidades y tus capacidades a Dios? Hácete esa pregunta. Por algo llegaste a ser un experto. Si eres un experto en la educación, ¿por qué no estás ayudando en clase de la iglesia? Si eres un experto en lo que sea, ¿por qué no estás sirviendo? Hay algunos que son expertos en construyendo. ¿Por qué no vienes a construir aquí el día sábado, los días de semana? Te animo. Si eres experto, no sé, en Uber. ¿Por qué cuando necesitamos transporte, cuando hay conferencias, no estás aquí? Si eres experto. Por eso podemos ver que en la vida de David tuvo que enfrentar estas cosas. Pero rápidamente, ¿cómo derrotar a esos pesimistas? Les di el cuadro, ¿no? Sí. Rápidamente, y estamos. Ya identificamos a los pesimistas. ¿Ya? ¿Cuáles son los 4 pesimistas? Los tienen entre paréntesis ustedes. ¿Ya? ¿Cuáles son los 4 pesimistas a la hora del éxito? Todos juntos. Número 1, número 2, número 3 y número 4. Muy bien. Pero recuerda, número 1 en sus hojas o en la línea que tienen ahí, cómo derrotar a los pesimistas. Vamos al número 1, ¿ya? Porque mire algunos proverbios ahí si los vamos a leer. Pero en la línea abajito, cómo derrotar a los pesimistas. ¿Ya? ¿Está conmigo ahí? Ya. De esa línea hacia abajo, leamos un par de pasajes. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será. Entonces, ¿yo en quién confío? A la hora de mis sueños y a la hora de lo que quiero lograr en mi vida. En Jehová. Es peligroso preocuparse por lo que otros piensan de ti.
Es interesante cuando miramos ese pasaje, por ejemplo en Isaías 8, cuando vemos a Jehová de los ejércitos, a Él santifica, sea el vuestro el temor y a Él sea vuestro miedo. ¿A quién yo debo temer? No a los pesimistas, no a los que hablan, no a los que te critican, no a los que juzgan, no a los que inventan. Yo le debo tener temor a Dios y santificarme en Él. ¿Sabes qué? Y no sé, por eso le digo, cuando uno confía en Dios, la gente te tiende a catalogar de vanidoso, de agrandado, de creído. No sé por qué, pero es un hecho. Pero solamente si temes a Dios, no vas a tenerle miedo a nadie. Yo le tengo temor a Dios, el resto realmente no le temo. ¿Por qué? Porque si yo le temo a Dios, yo sé que Él va a cuidar de mí. Por eso no tengo mucho cuidado con otros. Anoche teníamos una conversa con mis hijos, nos sentamos en la mesa con mi señora, con Carolina, y estuvimos ahí conversando, y mi señora me dice, me da una palabra, me dice, Lucho, ojo con esto otro, porque la gente... Yo dije, ya, detengámonos ahí, analicemos esa frase. Y ahí fue donde yo me apliqué lo que estoy predicando. Yo le dije, al final mi vida va a ser conforme a lo que la gente está esperando o viendo de mí, o va a ser conforme a lo que Dios quiere de mí. Entonces, yo le dije, agarré a mis hijos, los miré a ellos, a mi señora, yo le dije, Carolina, basta, nosotros vamos a agradar a Dios. Punto. Porque le tengo miedo a Dios. Porque ¿sabes qué? Y este es mi raciocinio. Yo le temo a las personas, creo que ellos son mis dioses. Eso es lo que llegué a conclusión. Si yo le temo a las personas, al que dirán, ellos son mis dioses. Porque al que le debo tener temor, y lo decía Isaías, es a Jehová. ¿Doy a entender con esa frase? Si yo le tengo temor a algo, ese es mi Dios. El Señor dijo en su palabra, en Deuteronomio, dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a veces, esos son mis dioses. Tengo que eliminarlo. Al Dios que se le teme es al Dios de los ejércitos. Por eso, creo yo que mientras mayor sea la visión de Dios, en el tiempo, los problemas van disminuyendo. Van a haber problemas, pero disminuyen si la visión realmente es de Dios. Así que, ¿a quién estoy permitiendo ser Dios en mi vida? Me perdí, hermana. ¿Dónde estamos? ¿Cómo derrotar a los pesimistas en tu vida? Se saltó el numerito ahí. Ahí va el 1 y dice, anoten esto, recuerda que no son Dios. Número 1. Está corrido el número por si acaso. ¿Cómo derrotar a los pesimistas en tu vida? Y hay una rayita. Número 1. Recuerda que no son Dios. ¿Amén? A eso me refería con el miedo. No tengo que temerle a las personas porque no son Dios. Tengo que temerle a Dios. Las personas no son Dios. Y ahí hay una pregunta, ¿a quién estás permitiendo jugar a ser Dios en tu vida? ¿A quién le estás permitiendo, porque estamos hablando de permisividad, jugar a ser Dios en tu vida? Eso es idolatría. Si hay alguien que me está controlando en mi vida, eso es idolatría. Él es mi Dios. No tengo que dejar que me controle. Es Dios. Número 2, no te distraigas. Ahí tiene que arreglar el número. No te distraigas. ¿A quién estoy permitiendo ser Dios en mi vida? Después de eso, pongan número 2, no te distraigas.
en especial con la negatividad. Número 2, no te distraigas, en especial con la negatividad. Porque la gente diga que no puedas hacer eso, no te dediques tiempo a discutir con eso. No te distraigas. Y una de las historias más interesantes que podemos ver es justamente la de Nehemías. En la vida de Nehemías hubo oposición inmediatamente. Él dijo, voy a levantar los muros. A propósito, Nehemías era constructor. ¿Cuál era la profesión de Nehemías? ¿No era constructor? Pero él dijo, Dios le puso un sueño, una visión a él. Tienes que levantar la ciudad que está destruida, en especial los muros. No te olvides que cada oportunidad viene con oposición. Cada cosa que Dios te ponga va a venir con oposición. Porque tiene que ver con la formación también de tu carácter. Así que vemos en la historia de Nehemías, cuando Nehemías va y dice, voy a levantar los muros de alrededor, lo primero que los enemigos hicieron es ridiculizarlo. Por eso la gente va a intentar hacer que tu vida sea un ridículo, para poder detenerte a hacer las cosas. La segunda cosa, esto no está en sus hojas, si lo quiere anotar a un lado. La primera cosa que intentaron con Nehemías fue ridiculizarlo. La segunda cosa que hicieron los enemigos de Nehemías para que no se llevara al éxito lo que él estaba haciendo fueron rumores. Cuando los rumores empiezan a aparecer, solamente son para detenerte en tu vida, en tu trabajo. Van a extender rumores sobre tu trabajo, sobre tu jefatura, sobre tu vida pastoral, van a extender rumores sobre tu matrimonio, van a levantar rumores de tus hijos, pero lo único que quieren conseguir es detenerte, parar, que tú pares. Lo primero, ¿cuál era? Ridiculizar. Segundo, rumores. Y la tercera, amenaza. He podido vivir en mi vida. Le dijeron a Nehemías, si tú continúas con esto, te vamos a matar. Te vamos a echar. Si tú continúas con esto, te vamos a sacar. Ridiculizan, rumores y te amenazan. Cuarta cosa. No lo pudieron ridiculizar. No lo pudieron levantar rumores, no lo pudieron matar y apareció un cuarto en la vida de Nehemías. Vamos a hacer una reunión para discutirlo. No lo digo yo, ni es nada personal, lo dice la Biblia. Y doy gracias a Dios que la Biblia habla. La Biblia habla, no yo. La Biblia. La amo más hoy día. El versículo 3 y 4 de Nehemías 6 dice, y a todo esto, ¿qué querían hacer? Una reunión para conversar con él, con Nehemías. Versículo 3 y 4. Y les envié mensajeros diciendo, Nehemías a los de la reunión, yo hago, ¿qué dice? Una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿cuántas veces? Y yo le respondí, en otras palabras, tengo tiempo. Porque hay una gran obra que hay que hacer. Y esa gran obra se puede dejar de hacer por estar resolviendo estas cosas. Como la visión de Dios
es mucho más allá de la visión de nosotros, tan corta. En otras palabras, no se distraiga. Si tú estás haciendo un gran trabajo en tu empresa o en donde Dios te ha puesto, no te distraigas con los comentarios, la chimuchina, es una palabra que le gusta a algunas personas aquí. No te distraigas con la chimuchina, los comentarios, porque si realmente a veces nos distraen y lo hacen salir del foco, perder el tiempo en cosas que no son realmente importantes. Es una trampa de parte de Satanás distraernos. Basta con cualquier cosa, con que alguien haga un comentario, con que alguien te llame y te saque de lo que tú estás enfocado. Todo se termina en una discusión. Todos quieren que tú entres en un conflicto, en una discusión. Tu identidad la quieren arrastrar las personas, llevar a conflicto. A la final es pura pérdida de tiempo. Hay una frase de Billy Graham. ¿Ubican a Billy Graham? Gran monstruo en la fe. Me encanta esta frase porque de teólogo bajó aquí. Él no dijo, mira la Biblia, no, dijo algo como una frase bien. Me encanta la frase de Billy Graham, te la voy a dar. Que es para el liderazgo, enfocada al liderazgo. Una gran frase de Billy Graham, un gran hombre de Dios que le habló a los líderes y les dijo lo siguiente. Tú puedes luchar con un cerdo, pero solo uno de ustedes lo va a disfrutar. Lo voy a repetir nuevamente. Porque Billy Graham estaba contando la historia de que nos ponemos a pelear con un cerdo en el barro. Tú puedes luchar con un cerdo, pero solo uno de ustedes lo va a disfrutar. Si yo entro en discusión con algún adversario y yo no tengo ni el afán ni el conflicto con el adversario, ¿quién lo va a disfrutar? Fuertes palabras de Billy Graham, muy espirituales, pero ¿quién es el que disfruta las peleas? El peleador. Y cuando estés discutiendo con tu esposo, recuérdale a Billy Graham. Solo el cerdo disfruta la pelea. Por eso, algo que he aprendido en este tiempo, en estos años también, no tienes que defender todo lo que haces. Y tampoco tienes que defender todo lo que crees. No es necesario pelear por lo que hago o por lo que creo. Número 3. Cerrar. ¿O me salté el 2? ¿No? ¿Sí? Ah, es que vamos desfasados, ¿cierto? Ah, ustedes me entienden lo que quiero decir. Bueno, ahí me salté un pasaje de Mateo 10:26, cuando Jesús dijo, así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de... ¿Por qué dice el Señor Jesucristo eso? Está diciendo, no gasten el tiempo en buscar un culpable o esto aquí allá, Dios tarde o temprano, Él se hará cargo, punto. Hay algunos que son llamados a ser investigadores privados de la fe. Deja que Dios se encargue. Dios tiene el control. Proverbios 11:12 y nos da el punto número 3. Nunca contraataque. Nunca contraataques. ¿Quieres llegar al éxito? No contraataques. Dice en Proverbios 11:12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, más el hombre prudente calla. El torpe habla mal de sus semejantes, el inteligente sabe cuándo callar. Eso le dice sale en la versión que tiene la hermana en tu Biblia. Es otra versión, pero es lo mismo. Dice, el torpe habla mal de sus semejantes. ¿Me gusta ese versículo? No hable mal de sus hermanos en la fe, por más diferencia que usted tenga con ellos.
¿Por qué? Por lo que dice el versículo. El torpe habla mal de sus semejantes e inteligente. Si usted está hablando mal de sus hermanos, déjeme decirle que lo dice la Biblia, no lo digo yo, que somos tontos. Cuando alguien hable de ti, es un tonto. Porque el inteligente guarda silencio. Por eso no contraataques, defendiéndote o diciendo cosas de las otras personas. Creo que hay mucha gente tonta en el mundo, creo. O creo que a veces yo también soy un tonto cuando me pongo a hablar de otra persona, cuando desprecio a alguien. Lamentablemente, para este tipo de personas, la Biblia no dejó margen en ese pasaje. Cuando la Biblia deja margen es cuando dice, pero sí. Pero en ese versículo no hay margen. La Biblia dice, no hables de tu hermano o de tu semejante. Punto. No hay margen. Y si hablas, eres un tonto. Así de simple. ¿Hay algún margen? Y tal cual es. Por eso, déjame darte un pequeño secreto. Las personas negativas que te dicen que no puedes hacer algo, son negativos todo el tiempo. Siempre están comentando tu matrimonio, siempre están comentando tu trabajo, siempre están comentando tu ministerio, siempre están comentando a tus hijos, sin conocerlos. ¿Pero por qué? ¿Qué decía? Porque son tontos, punto. No se ofenda, no contraataques. El Señor dijo en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, para cerrar, quien cuando le maldecían, Jesucristo, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga. Si hay algo que están haciendo de ti, llévaselo a Dios. Si están hablando de ti, llévaselo a Dios. No contraataques. Por eso, lamentablemente, hay mucha gente que está tratando de defenderse, pero ¿sabe qué? Es un tema de inseguridad. Es un tema de él. Porque no quiere que la gente o las personas tengan un buen parecer de él, un buen decir de él. No, olvídate un poco de eso. Es lo que Dios piensa de ti. Número 4, mantente enfocado en Dios y sus promesas. No te enfoques en el problema. No te enfoques en la gente. No te enfoques en los pesimistas. Mantengámonos enfocados en Dios y sus promesas. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Aquí ya era rey por si acaso. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Qué dice al final? Mas David se fortaleció en Jehová. Él encontró las fuerzas en el Señor. Y es donde hoy día tenemos que encontrar las fuerzas en toda situación que esté sucediendo. Cuando alguien está viviendo en su hogar, en su trabajo, con un pesimista, no vayas a hablar de él. Encuentra las fuerzas en Dios. Solo encuentra la fuerza en el Señor. Salmo 118, versículo 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer. No le tengas miedo a las personas. ¿A la gente le puede desagradar? ¿A toda la gente le caes bien? Pero te digo algo, eso no debería dañarte. Yo le caigo mal a alguien, no me daña. Pero hay gente que sí le daña. Se ha olvidado de dónde debe estar su visión. El Salmo 119, 41, 42, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, a tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que tu palabra he confiado. ¿Qué dice el versículo 11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar.
¿Sabes dónde tienes que poner tu fe? ¿Dónde la estás poniendo? Si hay aquí en esta mañana una persona que todavía no pone su fe en Jesucristo, recuerda que el Señor dice que también tienes que acercarte a Él confiadamente y buscar, justamente invocar el nombre del Señor para que tú seas salvo. Hay tantas cosas que Dios quiere para nosotros y estamos viendo justamente herramientas que nos pueden llevar al éxito. Ya estuvimos hablando de algunas de ellas. Antes de poder llegar al éxito hay que sacar algunas cosas. Solamente que dónde tú estás confiando. ¿Dios tiene algún sueño para ti? ¿Dios tiene algún plan para ti? ¿Dios quiere algo de ti? Pregúntaselo a Dios y Dios responderá y te traerá a ti justamente aquello. A lo mejor ya lo hizo hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, pero recuerda que David no fue el rey inmediatamente. Le demoraron años. Y a lo mejor Dios te puso un sueño hace muchos años y a lo mejor en este año, el próximo año o en 5 años más se va a cumplir. Pero mientras tanto, ¿qué estás haciendo? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que... Padre, gracias Dios te damos por tu palabra. Gracias Dios por tu enseñanza. Gracias Dios por aprender de ti cada vez que venimos a tu casa. Señor, a la final que se nos quede una frase, un versículo, algo de la predicación para poder llevarla a cabo, ponerla en práctica. Sabemos que estamos viviendo sobre un mundo que tiene una visión totalmente errada del éxito. Pero yo sé también que tú, Dios, has sido bueno en muchas de estas mujeres y hombres que están aquí, lo has puesto en posiciones importantes, posiciones también en sus hogares, con sus hijos, que a veces encontramos la misma oposición al lado de nosotros. Ayúdanos a entender que ellos nos aman, pero que nosotros tenemos que responder al llamado de Dios. Ayúdanos a nosotros también como papá, a no frenar también la visión y los sueños que le pones a nosotros. Ayúdanos que así sea. Gracias, mi Señor, porque sabemos que al final del día, pase lo que pase, yo le tengo temor a Dios, todo va a estar bien. Dice Dios a esta congregación, bendice esta iglesia, busca el aprender, en realidad poner a Dios como único Dios, no tenerle miedo al hombre. Dice este tiempo, cada uno.